Estimados pensadores, entonces ya hemos abarcado los procesos estratégicos con sus respectivos procedimientos y con sus respectivos registros, y los procesos misionales con sus respectivos procesos y sus procedimientos y sus registros. Vamos a ver ahora los procesos de apoyo. Entonces sabemos que son dos: gestión administrativa y gestión financiera. La gestión administrativa, como ya les habíamos enunciado anteriormente, corresponde a todo lo que tiene que ver con administración de personal, administración de bienes, administración de servicios. Para ello, ¿qué debemos hacer? Pues tener unos procedimientos definidos en lo que tiene que ver con la administración del personal, en lo que tiene que ver con el reclutamiento, es decir, con seleccionar a las personas y vincularlas a nuestra organización, con lo que tiene que ver con la inducción, es decir, cuando una persona llega nueva a nuestra empresa, nosotros debemos contarle cuál es su labor, qué va a desarrollar, en qué consiste nuestra empresa, cuál es nuestro negocio. Entonces, en eso consiste precisamente la inducción. Hay un procedimiento definido de cómo se lleva a cabo esa actividad. Debemos realizar capacitación de personal. Para eso debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, conocer las necesidades de capacitación de nuestros empleados. Entonces, una vez realizamos o una evaluación de desempeño o hacemos una evaluación de cuáles han sido las capacitaciones que ha recibido la persona, o más bien una indagación preguntándole a la persona cuáles son las capacitaciones que ha recibido, podemos establecer en qué tema requiere que se le capacite. Y después de ello, de detectar estas necesidades de capacitación, debemos hacer un plan de capacitación, es decir, verificar qué actividades o en qué temas se puede capacitar, ante quién podemos gestionar o si podemos contratar a alguien, y pues programar en nuestro plan de acción, que ya lo hemos visto anteriormente, cómo se desarrollan esas actividades o cuándo se va a desarrollar esa actividad de capacitación. La compensación es lo que tiene que ver con los derechos que tienen nuestros empleados por llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces ahí tenemos que saber que la persona tiene derecho a que se le pague un sueldo, la persona tiene derecho a que se le paguen prestaciones sociales, de acuerdo pues al tipo de contratación que tenga, claro está. La persona tiene derecho a descansos, a horas extras, bueno, todo esto de acuerdo al modelo o al contrato laboral que pactemos con esta persona. Igualmente, pues tiene unos beneficios de ser afiliado al sistema de seguridad social integral, entre otros. Entonces, el procedimiento de compensación lo que nos explica es cómo se lleva a cabo cada una de estas actividades. De igual manera, nosotros debemos diseñar algo que se llama un plan de seguridad en el trabajo. Obviamente, para esto sí es muy importante que contemos con la asesoría de expertos en el tema de riesgos laborales. Esto lo podemos solicitar pues a través de una administradora de riesgos laborales en donde tengamos vinculados a nuestros empleados, o pues a través de un profesional en seguridad ocupacional o de salud ocupacional que nos pueda pues digámoslo así fortalecer o nos pueda como asesorar de una mejor manera cómo se lleva a cabo este proceso de seguridad en el trabajo. Realmente nosotros únicamente planteamos cómo se desarrollaría el procedimiento, pero sí es importante que nos asesoremos a través de una persona capacitada y especialista en el tema. El procedimiento de ascenso del personal es para cuando se generen vacantes de cargos superiores y tengamos personal interno que pueda cumplir esos cargos o que puedan llenar esas vacantes. Entonces lo que se hace es una evaluación de desempeño y si vemos que la persona cumple con el perfil, podemos ascenderla. En el caso que encontremos que en nuestra organización hay cargos vacantes de nivel superior, pero no hay quien los cubra, entonces deberíamos iniciar con el proceso de selección de personal porque tenemos que buscar personas externas a la organización. La evaluación del desempeño es pues básicamente evaluar a nuestros empleados, lo podemos hacer de manera semestral para verificar en qué condiciones están desarrollando su trabajo. Y finalmente la desvinculación. Entonces la desvinculación es cuando ya la persona se retira, nuestros empleados se retiran, de qué manera ellos se desvinculan sin que se generen mayores traumatismos en la empresa. Entonces para ello que debemos tener en cuenta que la persona entregue el cargo, que reciba sus prestaciones sociales correspondientes y pues los exámenes médicos y demás que garanticen que la persona se retira a satisfacción de nuestra empresa. Entonces los formatos que se han generado para el tema de gestión de personal, que son todos estos procedimientos básicamente, es el modelo de contrato laboral. Acá nosotros les entregamos dos modelos de contrato laboral, uno a término fijo y otro a término indefinido. El registro de información de empleados es que nosotros llevemos una base de datos con esta información de nuestros empleados, porque pues es importantísimo conocer en dónde viven, el barrio, la ciudad, los números de teléfono, correos de contacto, si tienen alguna persona a quien llamar. Acá tenemos contacto en caso de emergencia, nivel académico, institución en la que se graduaron, el año en que se graduaron, qué título tienen, en qué EPS están afiliados, qué fondo de pensiones, qué grupo sanguíneo tiene, la fecha del ingreso, la fecha de retiro y el sueldo que está ganando. Entonces, este registro de empleados no es más que una base de datos de los empleados que hemos tenido o que tenemos. Los contenidos de inducción. Entonces, como les decíamos, cuando ustedes ingresen
Nuevos empleados deben dejar constancia de que se les presentó la empresa. Entonces debemos presentarles o exponerles sobre el régimen legal de los servicios públicos, es decir, lo de la Constitución Política y la Ley 142, el esquema estratégico de nuestra organización, es decir, mostrarle cuál es nuestra misión, nuestra visión, los objetivos estratégicos, nuestro organigrama, nuestro mapa de procesos y procedimientos, y explicarles nuestros procesos y procedimientos. Los códigos y reglamentos que tenemos, es decir, los estatutos, si es que tenemos estatutos, el reglamento de trabajo, el código de ética y políticas de operación y el plan de acción institucional. Y pues básicamente presentarle nuestro manual de funciones para que él conozca las funciones específicas que tiene e informarle cuáles son sus deberes y derechos, cómo se va a pagar, cuánto se le va a pagar, cuándo se le va a pagar, en qué condiciones se le va a pagar y cuáles van a ser sus horarios y jornadas de trabajo, y hacerle un reconocimiento de la infraestructura física y tecnológica de la organización. Es decir, debemos ir, si es la persona que se va a encargar del mantenimiento del sistema, entonces ir y presentarle dónde quedan las bocatomas, dónde quedan cada uno de los componentes del sistema de producto o alcantarillado, mostrarle cuáles son las instalaciones de la oficina, en dónde quedan los baños, la cocina, bueno, todo lo que tengamos en nuestra oficina, y si tenemos algún sitio web o le vamos a asignar un correo electrónico, entonces asignárselo y mostrarle el sitio web cómo funciona. Y finalmente debe haber constancia de quién fue el empleado que ingresó y quién fue el que realizó el proceso de inducción. La evaluación del desempeño, como decíamos, es una evaluación básicamente en donde se marcan o se califican unos criterios, entonces como servicio al cliente, responsabilidad, comunicación, presentación personal, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, puntualidad. Se califican de 5 a 1, o más bien de 1 a 5, en donde 1 es como, digámoslo así, la manera en donde el trabajador no es tan eficiente o no cumple con esos indicadores, y 5 es que el trabajador es excelente en esos indicadores. Entonces de esa manera le asignamos una calificación de 1 a 5, se verifica si requiere capacitación, entonces escribimos cuáles son las necesidades de capacitación que requiere la persona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aspectos a mejorar, y finalmente cuáles son los compromisos tanto del evaluado como del evaluador, y se firma por las personas que intervienen, es decir, el evaluado y el evaluador. Entonces de esto se debe hacer pues una evaluación generalmente cada 6 meses. Y finalmente cuando la persona entrega el cargo, pues se hace un informe de entrega, que básicamente lo que hace la persona es dar a conocer cuáles son el inventario que tenía a su cargo, si tiene documentos a su cargo, entonces anexarlos o no relacionarlos, si tiene algún aplicativo a su cargo, un software o algo, entonces informar en qué condiciones lo entrega, y pues cuáles proyectos o actividades pendientes y qué observaciones quiere agregar a la entrega de su cargo. Entonces lo ideal es que la persona haga un informe corto sobre en qué condiciones entrega el cargo en el cual está. Y pues este documento les sirve como soporte para su liquidación de prestaciones sociales. Ya lo que tiene que ver con la administración de bienes y servicios, entonces nosotros previamente debimos haber elaborado un plan de compras. Entonces básicamente en qué consiste esto es en realizar la compra de esos bienes y servicios. Entonces acá está el procedimiento de contratación de bienes y servicios, en donde nos dice que nosotros debemos tener un registro de proveedores, debemos solicitar cotizaciones, debemos elaborar la orden de pago, verificar que tengamos recursos para pagar y que una vez contemos con los elementos que vamos a contratar, es decir, que ya nos los hayan entregado, verificar que se encuentren en el estado en el cual nosotros queremos adquirirlos y pues finalmente pagar. Entonces para ello se debe hacer, como ya les decía, un registro de precios y proveedores, es decir, llevar un listado de cuáles son nuestros principales proveedores y qué es lo que los servicios o productos que nos pueden ofrecer. Y a su vez si podemos hacer un registro de precios, es decir, cada uno de los accesorios o elementos que tenemos, hacer una cotización de 1 a 6 proveedores y establecer un precio promedio para de esta manera nosotros pues tener una idea de a cuánto podemos comprar y cuál de ellos nos ofrece la mejor opción a nivel económico. También debemos tener en cuenta el nivel de calidad y la oportunidad en la entrega. Finalmente, cuando ya hemos evaluado a los proveedores, es decir, ya tenemos a quién le vamos a comprar, pues simplemente se hace una orden de compra, que es este formatico acá, en donde colocamos la fecha, el número de la orden, el nombre de la asociación, el nombre de quién es el representante legal de la asociación, si es una compraventa, un suministro, un arrendamiento, o sea, qué tipo de orden es la que vamos a hacer, el objeto de la orden, los datos de la persona que nos va a ofrecer los servicios,
Y finalmente acá hacemos una lista o la lista de cada uno de los elementos que vamos a comprar, cantidad, valor unitario y finalmente el valor total para que nos dé el valor total de la orden. De qué manera vamos a pagar, si le vamos a dar un anticipo de cuánto, o si vamos a pagar mensualmente cuánto, o si vamos a pagar al final cuánto, y bueno, demás. Y desde cuándo, el plazo es a partir de cuánto tiempo le damos de plazo a la persona para que nos entregue los bienes o servicios. Entonces vamos a poner acá que el plazo es desde el 1 de enero hasta el 15 de enero, quiere decir que son 15 días para que la persona nos entregue lo que, ejemplo, si es una obra que estamos construyendo o un arreglo. Por el contrario, si es que estamos comprando tubería, pues máximo 1 o 2 días, etc. Y una parte presupuestal que la vamos a ver en otro módulo, como ya les habíamos dicho, la parte de gestión financiera, y firma del representante legal como autorizando la orden de servicio o la orden de compra. Y finalmente, cada vez que nosotros hagamos una orden de compra, pues también tenemos que hacer una relación de esas órdenes para saber cuánto hemos gastado en compras y demás. Entonces en esta orden va el número de la orden, la fecha en que se hizo, qué tipo de contrato, si era orden o si era compra o era servicios, el objeto de ese contrato, el valor, cuánto plazo se le dio, quién fue el proveedor, la cédula del proveedor y la dirección del proveedor. Son datos generales para nosotros tener una relación de qué contratos hemos celebrado durante el año. Y finalmente tenemos el procedimiento de administración de materiales. Sobre este procedimiento se hizo un video ya, un material audiovisual que tiene que ver con la administración de materiales y tiene que ver con este Cardex de inventario. Entonces realmente pues los invito a que revisen ese material, el cual ya les fue entregado anteriormente, y de esta manera ustedes sepan cómo se debe llevar a cabo un Cardex y cómo consolidar un inventario. Básicamente el procedimiento de administración de materiales nos dice que una vez nosotros compramos o adquirimos los bienes o servicios, debemos llevar un control sobre ellos cada vez que vayamos a entregárselo a alguien o a medida que los vayamos usando, para tener unos saldos actualizados, es decir, que lo que nosotros tenemos acá en el libro o en el Cardex sea lo mismo que existe en el inventario, allá en las existencias, y de esa manera tener un control exacto de qué son los materiales, accesorios, suministros, insumos químicos, papelería y demás que estemos manejando en nuestra organización. Entonces de esta manera ya hemos mirado el proceso de gestión administrativa con sus respectivos procedimientos y los registros que como tal se generan de este proceso y de estos procedimientos.